Bienvenido a otro video para resolver ecuaciones radicales. Este muestra cómo resolver ecuaciones radicales con dos radicales. Así que aquí están los pasos que seguiremos. Número 1, vamos a poner un radical a cada lado del signo igual. Entonces levantaremos ambos lados de la ecuación al poder del índice como la última vez. Sin embargo, ahora si permanece un radical, tendremos que aislar el radical restante y aumentar ambos lados al poder del índice de nuevo, resolver de nuevo y luego compruebe nuestras respuestas. Entonces, algunos de estos problemas van a ser bastante largos. Vamos adelante y mire unos ejemplos de pareja. Y este no debería ser demasiado malo. Aviso, tenemos dos raíces cuadradas en un lado por lo que queremos mover uno al otro lado. Vamos adelante y agregue la raíz cuadrada de x, 8, así que si agregamos la raíz cuadrada de x, 8 exaneutones ambos lados, que nos daría la raíz cuadrada de 2x más 3 debe ser igual a la raíz cuadrada de x, 8. Estas son raíces cuadradas, por lo que el índice es 2. Que solo recuerda, nosotros necesitamos levantar ambos lados de la ecuación al poder de 2. Si cuadramos la raíz cuadrada de 2x más 3, tenemos que 2x más 3 deben igualar el cuadrado de la raíz cuadrada de x, 8 será x, 8. En este caso estamos fortunados porque cuando cuadramos ambos lados, eliminó ambas raíces cuadradas. Así que necesitamos resolver esto para x y verificar nuestra respuesta. Así que restaremos x en ambos lados. Esto nos dará x más 3 igual menos 8. Resultaremos 3 exaneutones ambos lados, x igual menos 11. Ahora esto no es muy bueno porque si reemplazamos x con menos 11, tendremos 2x menos 11 que es menos 22 más 3. La raíz cuadrada de 18 no es real. Por lo tanto, no puede ser una solución, por lo que esta ecuación no tiene solución. Así que esta es una de esas soluciones extrañas. Vamos adelante y pruebe otro. De nuevo tenemos dos raíces cuadradas, una en cada lado, así que es un buen comienzo. Para que podemos ir adelante y cuadrados en ambos lados. De nuevo no podemos cuadrar cada término. Estamos cuadrando ambos lados de la ecuación. Así que cuando cuadramos el lado izquierdo, no hay corte aquí. Tenemos que multiplicar 3 más la raíz cuadrada x, 6, x3 más la raíz cuadrada x, 6 y eso será igual a la raíz cuadrada de x más 9 todos cuadrados. Está bien, así que vamos adelante y multiplique esto. Tenemos 9 más 3 raíz cuadrada x, 6. Más otro 3 raíz cuadrada x, 6. Más ahora la raíz cuadrada de x, 6x la raíz cuadrada de x, 6. Eso nos dará x, 6. Y todo esto debe ser igual a la raíz cuadrada de x más 9 cuadrado, eso será x más 9. Ok, vamos a ver si podemos simplificar esto. Veo tenemos dos constantes, 9, 6 que serían 3. Estos dos son como términos que serían más 6 raíz cuadrada x, 6 más x es igual a x más 9. Lo siguiente que noté es que tenemos una x en ambos lados de la ecuación. Si sustraemos x en ambos lados, aviso cómo se eliminan los términos x. Vamos adelante y escriba esto. Entonces, queremos aislar la raíz cuadrada. Así que vamos a restar 3 en ambos lados que nos darán 6 raíz cuadrada, x, 6 igual 6. Vamos adelante y tome esto en la próxima pantalla. Esto está adjuntado por la multiplicación, así que ahora dividiremos en ambos lados por 6. Así que tenemos la raíz cuadrada de x, 6 igual 1. Finalmente hemos aislado la raíz cuadrada de nuevo. Así que ahora vamos a cuadrar ambos lados. A la izquierda tendremos x, 6. A la derecha tenemos un agregar 6 a ambos lados. Tenemos x igual 7 como nuestra solución, pero debemos volver y verificar esto. Así que hagamos eso. Vamos a reemplazar x con 7 para que esto no sea demasiado malo. Tenemos 3 más la raíz cuadrada de 7, 6. Esa es la raíz cuadrada de 1 igual. La raíz cuadrada de 7 más 9 nos daría 16. Por lo tanto sería 3 más 1 es igual a 4 y eso se verifica. Bien, entonces puedes ver que algunos de estos problemas van a ser justos. Tenga mucho cuidado al trabajar con ellos y al final, quiere asegurarse de volver y verificar su respuesta. Ok,
Espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.